Hola, ¿cómo están? En este video veremos cómo calcular el área de las figuras planas. El objetivo es que, a partir del conocimiento que tengas sobre las fórmulas para obtener el área de las figuras planas, puedas resolver problemas que impliquen encontrar el área de cualquier figura. Empecemos. Podemos definir el área como aquella cantidad de superficie que se encuentra encerrada dentro de una figura geométrica. El área es la que posibilita el conocimiento de la superficie interior de una figura. Por ejemplo, supongamos que tenemos un terreno de 120 metros cuadrados, donde deseamos construir nuestra casa, pero queremos que en la parte frontal haya 2 metros de jardín y en la parte lateral se encuentre el estacionamiento de nuestro auto. Entonces, la superficie de la casa, ¿cuántos metros tendrá? Es decir, ¿cuál será el área de la superficie que tendrá nuestra casa? Este y otros problemas se resuelven con el conocimiento que tenemos sobre el cálculo del área de un polígono. Bien, ¿cómo calculamos el área de una figura plana? En este video veremos las fórmulas para calcular el área de los triángulos, cuadrados, rectángulos, trapecios, rombos, romboides y polígonos tanto regulares como irregulares. Empecemos por el cuadrado. El área del cuadrado. Para calcular el área de un cuadrado, solo tenemos que multiplicar su base por la altura, pero como ambos miden lo mismo, entonces el área del cuadrado es L por L o lado al cuadrado. Por ejemplo, si tenemos un marco cuadrado para un retrato que mide 8 centímetros de lado, ¿cuál es el área que debe tener la fotografía para abarcar todo el marco? Simplemente multiplicamos 8 por 8, 64. El área son 64 centímetros cuadrados. Ahora veamos cómo obtener el área del rectángulo. Para obtener el área de un rectángulo es necesario conocer su base y su altura. La fórmula del área de un rectángulo es base por altura. Por ejemplo, si tenemos una cancha de fútbol rápido que mide 58 metros de largo por 39 metros de ancho, ¿cuál es su área? En este caso, lo largo es la base y lo ancho es la altura. Entonces tenemos que multiplicar 58 por 39. Son 2.262 metros cuadrados. Área del triángulo. Para calcular el área de un triángulo debemos aplicar la fórmula base por altura sobre 2. En este caso, la altura es la distancia que hay entre la base y el vértice opuesto a la base. Aquí tenemos tres ejemplos de triángulos diferentes. Por ejemplo, tenemos un triángulo cuya base es de 20 centímetros y su altura es de 25 centímetros. ¿Cuál es su área? Multiplicamos entonces 20 por 25, nos da 500, entre 2, 250. El área del triángulo es de 250 centímetros cuadrados. Área del trapecio. Si consideramos que un trapecio tiene una base mayor y una base menor, la altura es la distancia que hay entre la base menor y la base mayor. Entonces, para obtener el área de un trapecio, sumamos la base mayor más la base menor y el resultado lo multiplicamos por la altura. Después dividimos entre 2. Por ejemplo, tenemos un trapecio que tiene una base mayor de 25 centímetros, una base menor de 15 centímetros y una altura de 20 centímetros. ¿Cuál es el área del trapecio? Sumamos 25 más 15, que es 40, por 20, que es la altura, es igual a 800. Lo dividimos entre 2, 400. El área del trapecio, entonces, es de 400 centímetros cuadrados. El área del rombo.
Para calcular el área de un rombo debemos conocer primero la distancia que hay entre los vértices opuestos del rombo. A esta distancia se le conoce como diagonal mayor y diagonal menor. Luego multiplicamos la diagonal mayor por la diagonal menor y el resultado lo dividimos entre 2. Por ejemplo, supongamos que estamos construyendo un papalote que tiene como diagonal mayor 30 centímetros y como diagonal menor 12 centímetros. ¿Cuál es el área del papalote? Multiplicamos 30 por 12, da 360, y luego lo dividimos entre 2, que es 180. El área del papalote es de 180 centímetros cuadrados. Ahora veamos el área de un romboide. El área de un romboide es igual al área de un rectángulo, ya que como el romboide es también un cuadrilátero, tiene dos pares de lados iguales. Su área se obtiene multiplicando la base por la altura. Por ejemplo, calcular el área de un romboide que tiene como base 23 centímetros y como altura 28 centímetros. El área del romboide es de 23 por 28, que es igual a 644 centímetros cuadrados. Área de un polígono regular. Un polígono regular es una figura que tiene n lados iguales. Entonces, para sacar el área de un polígono regular, tenemos que obtener el perímetro del polígono y multiplicarlo por el apotema. En el video anterior vimos cómo obtener el perímetro de un polígono regular, que es la suma de sus lados. Entonces, para sacar el área de un polígono, debemos conocer la medida de uno de sus lados, multiplicarla por el número de lados que tiene y después multiplicar este resultado por el apotema. Veamos un ejemplo. Tenemos un pentágono, que es una figura que tiene 5 lados iguales. La medida de un lado es de 14 centímetros. El apotema mide 11 centímetros. ¿Cuál es el área del pentágono? Primero obtenemos el perímetro multiplicando 14 por 5, que es 70. Este resultado lo multiplicamos por el apotema, que vale 11 centímetros. 70 por 11 son 770. Divididos entre 2 es igual a 385. Entonces, el área del pentágono es de 385 centímetros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Si tenemos un terreno octogonal, cuya medida de un lado es de 25 metros, la distancia entre la mitad de ese lado y el centro del terreno es de 38 metros. ¿Cuál es el área del terreno? Primero obtenemos el perímetro del terreno, que es 25 por 8, porque son 8 lados iguales. Esto da 200, luego multiplicamos 200 por 38 metros, que equivale al apotema, y el resultado es 7.600 metros cuadrados. Lo dividimos entre 2 y nos da 3.800. El terreno tiene 3.800 metros cuadrados de área. Área de los polígonos irregulares. Para obtener el área de un polígono irregular es necesario dividir el polígono en figuras de las que conocemos cómo obtener el área. Generalmente son triángulos, cuadrados o rectángulos. Como en la siguiente figura, el polígono se divide en dos triángulos y se obtiene el área de cada uno. Después se suman las áreas de los triángulos para obtener el área total del polígono. Por ejemplo, en esta figura podemos ver que este polígono no es regular, ya que no tiene lados iguales. Para obtener el área de este polígono, debemos dividirlo en 3 triángulos y un rectángulo.
Obtenemos primero el área del rectángulo. Para encontrar el área de esta figura, multiplicamos la base por la altura. De base se tienen 12 centímetros por 10 centímetros de altura. El resultado es 120 centímetros cuadrados. En segundo lugar, obtenemos el área del triángulo A2, que tiene de base 12 menos 9 centímetros. Recordemos que en un rectángulo tenemos dos pares de lados iguales. Si el lado superior es de 12 y el inferior hasta el límite del triángulo son 9 centímetros, entonces los centímetros que faltan son los de la base del triángulo. De altura tenemos 5 centímetros. Ahora, para encontrar el área de un triángulo, multiplicamos la base por la altura y lo que resulte lo dividimos entre 2. Multiplicamos 12 menos 9, que es 3, por 5, da 15. Entre 2, 7.5. El área del triángulo A2 es entonces de 7.5 centímetros cuadrados. Ahora obtenemos el área del triángulo A3, que tiene de base 10 centímetros y de altura 14 centímetros. Entonces, multiplicamos 10 por 4, 40, entre 2 a 20 centímetros. Por último, obtenemos el área del triángulo A4, que tiene como base 5 menos 2 centímetros y de altura 5 centímetros. 5 menos 2 son 3, por 5, 15. Entre 2, 7.5 centímetros. Una vez que tenemos las áreas de las figuras en que dividimos el polígono irregular, sumamos estas áreas y nos da como resultado 120 más 7.5 más 20 más 7.5, que es igual a 155 centímetros cuadrados. Entonces, el área del polígono irregular es igual a 155 centímetros cuadrados. El área del círculo. El círculo es una superficie plana limitada por una circunferencia. Para obtener el área del círculo debemos conocer el radio. La fórmula del área del círculo es pi por radio al cuadrado, donde pi es una constante que equivale a 3.1416, redondeándola. Por ejemplo, para calcular el área de un círculo que tiene como radio 14 centímetros, lo que debemos hacer es multiplicar 3.1416 por 14 al cuadrado. 14 al cuadrado es igual a 196 por 3.1416. Esto es igual a 615.752, que es el área del círculo. Entonces, el área del círculo es 615.752 centímetros cuadrados. Veamos otro ejemplo. Si tenemos un círculo que mide de diámetro 54 centímetros y deseamos conocer cuál es su área, el diámetro es 2 veces el radio. Entonces, dividimos 54 entre 2 para obtener el radio, que es 27, lo elevamos al cuadrado y nos da 729. Luego multiplicamos por 3.1416, el área del círculo es 2290.221 centímetros cuadrados. Bien, estas son las figuras planas vistas en tus estudios de secundaria. En el siguiente video estudiaremos cómo obtener el área de los cuerpos geométricos.